Ramírez, trabajo en La Mayor, por si no sabía. Y me gusta la música, tengo un grupo de música con unos científicos, son @indiana_band, si quieren seguirnos en Instagram. Y bueno, eso es lo que paso el tiempo libre mayormente. Ahora, bueno, estas charlas juntamos varias charlas que nos quedaron fuera, principalmente porque nos encontramos como profesionales afines a este tipo de, de conceptos que nos pudieran dar las charlas. Nos costó bastante, nos dimos cuenta que había como un vacío en esto. Entonces la gracia de esto es que nosotros discutamos algunas preguntas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y vayamos dando ideas para poder formar algo un poco más concreto, y si es que es necesario o si es que necesitamos realmente nosotros tener algo especializado para los facilities, ¿ya? O nos quedamos con el reglamento general de la universidad o de los laboratorios en los cuales trabajamos, ¿ya? Entonces el título es Validación Cruzada, términos y condiciones de uso principalmente, pero vamos a abordar varios temas. Lo primero es conocer las normas, saber si es que nosotros conocemos las normas, el riesgo y el nivel de responsabilidad al momento de realizar el trabajo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Lo primero que quise colocar acá es como el reglamento de uso y buena convivencia que podemos tener todos en los facilities, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene un reglamento diferente, ¿ya? Pero se repiten cosas bastante comunes en este tipo de reglamentos, ¿ya? Quizás sería bueno que nosotros podamos llegar a un reglamento común para todos. Eso es la discusión que se quiere entablar, o quizás no, y cada universidad es diferente y necesita o tener un reglamento base al cual le podemos ir agregando más cosas. Ya, por ejemplo, una de las cosas que se repiten mucho en los reglamentos es esto, ¿no es cierto? Que no se puede ingresar, está estrictamente prohibido ingresar con líquido. No sé si pasa en todos lados, pero por lo menos en el mío sí es como bien complicado el tema, ¿ya? Principalmente porque entra mucha gente, entran todos con su vasito de café, y todos toman café, entonces ya ha pasado que se derrama y hay problemas en ese tipo. ¿Ya? Entonces yo creo que esa es una regla que yo creo que todos la tienen en su reglamento. ¿Ya? El otro también que lo veo que pasa muy comúnmente, que se exige la puntualidad, ¿no es cierto? Y lo que varía es cuánto vamos a esperar o no esperar a la persona. ¿Ya? Ahora esta es otra cosa importante que no está en todo, no está estipulado en todos los reglamentos, pero sí es algo importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, que llegan tesistas de pregrado y literalmente no saben con qué tipo de muestra vienen. ¿Ya? Me dicen, no saben los fluoróforos, no tienen idea de nada, de nada, de nada. Entonces, mientras ellos intentan hablar con alguien que sepa, yo ya perdí la hora o las 2 horas que ellos tuvieron. Entonces después viene el PI y dice, pero si no ocuparon el microscopio, entonces ¿por qué hay tanto problema con esto? Entonces quizás sería bueno, ¿sí? Sí, esa parte que es todo importante, porque a veces cuando viene un usuario que no tiene idea de cómo poder crear el setting adecuado para su muestra, a veces uno intenta ayudarlo lo mayor posible, no sé, pues reservó 2 horas y dice, no, es que no sé cómo hacerlo, no sé, no tiene una idea clara, pero uno intenta, cuando lo logra, ya, por ejemplo, ya pasó 1 hora, ya, Claro. entonces perdimos 1 hora en recién hacer el setting. Y después a veces el PM dice, oye, aquí mi estudiante sacó una foto. Claro, Entonces me dice, pero yo le dije... Y nos cuentan la parte de que estuvimos Sí, 1 hora. ¿Le puede pasar el...? Nosotros no somos tan simpáticos en ese sentido. O sea, si llega un estudiante pregrado y dice, es que no sé lo que tiene, decimos, lo siento, devuélvete, investiga, busca, averigua con tu gente tu laboratorio y después vuelves. Nosotros seguimos, después de la experiencia de que ya haya pasado esto, también el reglamento está, pero por eso lo digo, que quizás es importante que tengamos un reglamento unificado y que diga y que es un tema que a todos nos pasa, ¿no es cierto? Entonces sería importante tenerlo entre la base. En nuestro caso, sobre todo cuando los usuarios son nuevos y de pregrado, se organizan reuniones con los especialistas de los microscopios o nos dan una idea general, mira, sabéis que trabajo en tal cosa, mira, a lo mejor te podría servir este equipo, pero también este. Entonces juntamos a toda la gente, que implica bloquear la reserva de los microscopios para ese horario en particular, que se justifica de otra manera en el fondo, pero se hace una reunión un poco ampliada para guiar al usuario, porque normalmente ni el PI sabe muy bien cómo abordar el problema que el usuario tiene.
Claro. Entonces, claro, dice, y Claro. no leen la metodología y ni una cuestión. Quiero estas fotos. Pero No, y también pasa con los de posgrado. O sea, que a veces llegan, bueno, puede enviarme un paper de referencia de lo que usted quiere ver, entonces te mandan una foto. Ya, no, ahí dice lo que hicieron, y tú lees la metodología, y no, aquí no lo dice. Entonces es como más trabajo porque hay que investigar, no sé qué, y... claro. Nosotros tenemos una experiencia similar para usuarios nuevos. Habitualmente tenemos una entrevista y él nos da una idea de lo que quiere y nosotros le damos también una idea de lo que tenemos. Y ahí muchas veces logramos un consenso. Así que eso es Pero eso es de todas fundamental. maneras igual llegan. Es que cuando se trabaja con estudiantes de pregrado es complicado. A mí me ha pasado más que nada con los estudiantes de pregrado. Llegan pero con ningún conocimiento de nada y lo peor es que ellos hicieron la muestra. Ya con personas que le indicaron qué fluoróforo ocupar y todo, ya tuvimos esta reunión y llegan sin saber. Entonces, bueno, ahora después de que lo estipulamos en el reglamento, ahora llegan todos con su cuadernito y saben que muestra por muestra. Se notó que alguien les enseñó a hacer la muestra tanto, tiene tanto. Claro, o sea, pero por eso es importante tenerlo en un reglamento, porque si no pasa eso. No, yo lo que iba a decir nomás que nos pasa que, por ejemplo, dicen, marqué núcleo y trae con un anticuerpo con 633 y en vez de echar DAPI le puso Topro, entonces tiene 2 marcas en el mismo canal y es como un despelote, pasa mucho. Y lo otro que pasa, yo siento que si tienen acceso a un confocal que su línea de excitación es 543, ¿para qué compran Alexa 590? Es como que en el fondo pues pasa todo el rato. Eso es falta de asesoría. Bueno, en base a lo que hablaba, un poco en la mañana, es también todo este tipo de cosas, cómo homologar todas estas sanciones, cómo hacer respetar el reglamento. Eso yo creo que es súper importante, porque por lo mismo que estábamos hablando, estas son como reglas que se tienen que cumplir y esto tiene que ir desde la cabeza hacia atrás, o sea, desde el PI hasta el estudiante. Si la respeta el PI, la van a poder respetar todo más abajo. Entonces, en realidad, donde hay que entrar ahí es hablando con el PI, ¿no es cierto? Porque si el PI le da el apoyo al estudiante, no se puede. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Y eso nos da la autoridad a nosotros para poder decirle, retírese, vaya a estudiar. Bueno, lo que también hablábamos en la mañana. En realidad esto es para armar un debate que lo podríamos hablar en el Cabildo. Todos sabemos este tipo de cosas. No sé si tengo una solución. La idea es hacer una solución. De asegurar que Facility esté incorporado en los agradecimientos del paper. ¿Cómo regularlo? ¿Cómo lograr regularlo? ¿Alguien tiene alguna experiencia de eso? O sea, que aseguren que el Facility va a ir en el... ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo cómo asegurarlo, pero puedo hablar de una experiencia que tuvimos en la unidad en la que yo trabajaba en Venezuela. Es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En ese momento habían 3 microscopios nuevos y no se cobraba el uso porque, bueno, digamos que administrativamente no había una figura, no se tenía cómo cobrar el uso y todo era gratis. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue como una especie de reunión con todos los investigadores de los centros. Se hizo por centro en ese momento biología estructural y química y microbiología, que eran, digamos, donde estaba el grueso de los usuarios, y hablar con los investigadores. Miren, tenemos estos equipos con estas aplicaciones y esto es lo que podemos hacer. Nosotros ahorita no estamos cobrando, tenemos esta capacidad de procesamiento, esto es el servicio que podemos ofrecer de observación, pero para todos crecer como institución lo que podemos hacer es inclúyanos en los agradecimientos. Nosotros no les estamos pidiendo autoría del trabajo, pero si tenemos al personal que los va a asesorar en la preparación de muestras, que por último les va a hacer las muestras, le vamos a dar el equipo. Oye, para crecer en conjunto tenemos que estar, porque esas muestras no se hicieron solas y no se vieron solas. Y más que allá eran los facilities los que operaban los equipos. O sea, digamos que no era el usuario que lo operaba. Entonces también había un trabajo de la persona de tomar la mejor imagen, sugerirle
cómo tener la mejor imagen. Entonces eso también era un trabajo. Claro. Y sí se logró, o sea, tuvo bastante Todo. receptividad. O sea, no de todos, pero sí hubo como, Claro, como o sea, una quizá buena... lo mismo ponerlo entre el reglamento que se va a firmar al inicio. Ya, y así uno poder cobrarle de alguna manera y decirle, mira, tú firmaste esto y no nos pusiste en ahora, esta es la pregunta principal. ¿Creen que sea necesario realizar un manual base de reglamento de uso que sea unificado, que sean los 10 mandamientos del reglamento de uso para todo Chile? Como comentario, nosotros ya hemos empezado a trabajar como en un documento que la idea va a ser como compartirlo con este sistema Drive. Hemos notado que lo más fácil es compartirlo secuencialmente. O sea, como alguien dice, primero, por ejemplo, lo vamos a discutir con tu facility, incluye todo lo que quieras, luego pasa al siguiente y podemos trabajarlo durante el año. La idea es que hasta ver si podemos llegar efectivamente todos a acuerdo. Hemos notado que cuando lo incorporamos a todo al mismo tiempo, a veces queda el caos que es difícil de trabajar. Entonces, esa va a ser una de las propuestas, así como con la idea de salir con cosas concretas. Van a recibir como la próxima semana el link del Drive. Ahí vamos a acordar las fechas en donde van a leerlo y van a terminarlo. Y vamos a ver si logramos esta maratón. Eso. Claro, que sería bonito de que... Sí. No, tranquilo. Sí, la verdad es que yo quiero volver un poquito atrás, porque en el fondo ponerlo aquí sobre la mesa. Pero quiero ser bien rudo y claro. O sea, si alguien me dice a mí, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? Si nos ponemos de acuerdo que hacemos algo en conjunto. Pero nos van a decir, ¿y quiénes son ustedes? ¿Qué autoridad tienen como para hacer esto un reglamento que tengamos que cumplirlo? Por lo tanto, yo creo que tendríamos que partir a lo mejor de otra manera. Tal vez generarnos como una sociedad que tenga autoridad, que tenga visibilidad y que tenga el poder de poder decir, mira, esto lo está dictando la sociedad de microscopía y citometría, no sé cómo se llame, con una autoridad, con una figura legal que diga, mira, esto está dictado por esta entidad. Yo creo que mientras eso no pase, creo que nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy dueño de agradecerte o no. Sí. Creo que es mi opinión. Es lo mismo que iba a poner a continuación, que se vería bonito, que dijera, este reglamento fue aprobado por la Junta Nacional de Microscopistas de Chile. Sería exactamente claro, y esa es la idea. O sea, esto toma tiempo, formar esto legal. Igual nosotros podemos empezar a trabajar en este tipo de cosas desde antes. Pero claro, la meta, yo creo, de esto es hacer eso. O si no, no tenemos ningún peso de nada. Si no sirve de nada. En cuanto a eso, sería bueno que este año podríamos dejar como estipulado o la creación de una sociedad de microscopía, o por lo menos no solamente microscopía, porque yo me he dado cuenta que los equipos que más se utilizan es microscopía y citometría, que son como los más famosos. Y no sé No estoy diciendo que no exista, sino que el porcentaje mayor es de microscopía y citometría. No, sí, pues somos la base de la acreditación. Entonces sería bueno que por lo menos tomar este año 2020 como para hacer la creación de una sociedad que sería muy interesante y para darle un peso a lo que podríamos decir comercial. Claro, es la única forma. Por ejemplo, para que los papers sí o sí nos podrán incluir cada uno de los fáciles que se ocupan. Claro. Igual sigue siendo el mismo problema, porque nosotros podemos tener, no sé, la política y todo el asunto extremadamente reglamentado, pero va a haber un fuego que se le para la raja y dice, no pongo los huevos porque se me para la raja. Ahí quienes tienen que ser nuestros aliados son las universidades. También el eje jerárquico ahí va a ser la universidad. Entonces, el lobby importante que vamos a tener que hacer es con la universidad, los que trabajamos en la universidad. Claro, pero pienso que escalándolo es primero universidad. Organizarnos nosotros, hacer toda esta suerte de sociedad y la universidad después tiene que apoyar, porque si no tenemos el apoyo de la universidad, efectivamente la tenemos más difícil ahí. Y es importante algo que quizás no todos están en conocimiento, que a veces solo basta visibilizar las sanciones que ya existen, porque por ejemplo esta facultad fue sancionada por Fondequip
como con 0.27, en el fondo cualquier proyecto que se postule se le resta porque no cumplió parte de las métricas de que uno se autopropone en Fondequip, ¿ya? Entonces, eso está en las bases, pero las bases son gigantescas, ¿ya? Entonces, ese tipo de sanción principalmente era por eso, porque no estaba claro el número de paper o no cumplía la meta de número de proyectos, y en la práctica sí lo cumplían, solo que no sabían, ¿ya? Entonces, basta con visibilizarlo a todo el mundo para decirle, miren, si no vuelve o hay inventar un tipo de sanción, pero mostrar que existe un instrumento legal súper duro. Esto es lo que decís tú, Jorge, es muy importante, porque cuando uno postula un Fondequip, el PAI hace unos compromisos a Fondequip, diciendo, como decía Jorge, ya sea por no sé cuántos usuarios va a ocupar en tantos años, cuántos papers van a publicar, y ahí a veces hay el problema, porque puede ser que el equipo tenga muchos papers, pero por ejemplo, yo estoy encargado de mandarle a todos los usuarios, ¿saben? Disculpe, han sacado paper últimamente y a veces clic, 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 clic y no te responden nunca. Por ejemplo, yo a la cargo que estoy en microscopio, afortunadamente me han respondido harto y el microscopio desde que se instaló en el 2015 tiene más de 20 papers que ha sido gracias al Confocal. Entonces, pero respecto a otro equipo, uno no sabe a veces si han sacado paper o no. Sí, pero eso se arregla como hablándolo con la universidad. Ya lo obligan a tener como todos sus papers actualizados como casi semanalmente todo lo que hacen. Entonces, en realidad lo que hago yo es revisar sus papers, se ve una foto de Confocal, lo pongo. Sí, es como, claro que no está en los agradecimientos. Sí, pero el EQM número... No sirve de nada, pero es para él tener... Claro, pero ahí tengo un registro también de las personas que no nos ponen en los papers, que son bastantes. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que, que también puede ir en el reglamento, que es la parte de bioseguridad, que también no sé si nosotros sabemos mucho de eso, como especializado en este caso, que sería como un conjunto de medidas preventivas, ¿no es cierto?, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales. Bueno, en base a esta definición, ustedes, ¿quién lo entrenó a ustedes para bioseguridad? O sea, para... ¿Sí? ¿Tuvieron un curso de seguridad de... ¿Ah? ¿No? De formación. ¿Podrías contarnos? Claro, pero así como especializado, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con láser, trabajamos con... No sé, alguien le enseñó a cambiar un galón de CO2, por ejemplo. ¿Sí? No, mentira. O sea, bueno, en realidad nosotros, depende mucho de la formación, pero particularmente en la carrera tenemos de hecho un semestre de taller de bioseguridad. Es bastante malo en estricto rigor, pero sí, nos pasan todos los manuales y a criterio de uno leerlos, obviamente. Y lo otro igual, para poder hacer cualquier tipo de experimento, cuando uno está en el doctorado, hay que sí o sí cumplir con el manual de bioseguridad y bioética de la facultad. Y eso estás obligado a leerlo y rellenarlo, y es un parto, obviamente, y uno, sin querer, obviamente, aprende mucho la disposición de reactivos, dónde botar las cosas, cómo hacerlo, materiales de portopunzante, la cuestión de la clasificación de los colores, lo clásico, animales, la bolsa amarilla y bla, 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 bla. Entonces, por lo menos toda la gente que en la facultad que pasa por el doctorado está obligado a hacer el manual de bioética y bioseguridad. Aun, si no tiene conocimientos previos, va a tener que aprenderlos en ese caso, porque nos obligan a leer el manual de CONICET, o el otro manual, que no me acuerdo cómo se llama, y el de bioética, que también es uno que es uno de la comisión de no sé de dónde mierda. Claro, la pregunta es que si estos manuales que son generales de bioseguridad nos sirven a nosotros. Por ejemplo, no sé, un semestre de bioseguridad y te enseñaron alguna vez cuál era el nivel de seguridad, por ejemplo, de los láser que trabajan en el Confocal, por ejemplo. Esas son cosas súper especializadas. Claro, porque por ejemplo el experto de seguridad de nuestra institución sabe algo de láser, de cosas. No, es que todos los dos levantaban la mano. Tú dinos quién fue, yo tomo el micrófono. ¿A qué? Nicole. Sí. Sí, eso quería comentar. Nosotros, si bien no tenemos algo especializado para la facility, nos guiamos por un manual de laboratorio que yo creo que lo subí al drive de la IBI, ahí lo pueden ver y compartir. Y es bien transversal. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros trabajamos en la facility que no están cubiertos, como sobre todo el tema de los láseres. Quizá ahí
las facultades de física tienen más conocimiento al respecto, pero este manual que yo les digo es bastante estándar. Habla así de los desechos biológicos y cosas de ese tipo, pero junto con eso indicar que a nosotros, si el usuario no nos dice qué viene en la muestra, nosotros estamos súper expuestos al trabajo, sobre todo con material biológico o cosas que sean más allá del nivel de bioseguridad nivel 2. Entonces, yo creo que también es importante poner en el reglamento que es responsabilidad del usuario, básicamente, como dar la advertencia si es que se están utilizando patógenos o sangre de humanos o cosas así. Sobre todo en citometría se corre mucho sangre de personas y a veces se trabaja con patógenos, entonces para tener una regulación sobre eso. Claro, o sea, el mismo ejemplo de los láseres, ¿no es cierto? Acá en Chile no hay nadie que regule o que pueda realizar la medición de cuánto está saliendo del láser, ¿no es cierto? En realidad la mayoría de los confocales, por ejemplo, se supone que no tienen ningún peligro, pero en otros países sí se pide ir regularizando esto, o sea, ir midiendo cada 1 o 2 meses, ¿sí? Ya, no, está esperando mi turno. Sí, perdón. No, es que yo, o sea, como en este contexto fui a mi unidad de seguridad de la Universidad de Chile, dije como, existe algo de prevención de riesgo, y le pregunté como si saben que existen las facilities y cómo podrían ayudarnos. Y justo ellos nos contaron que los prevencionistas de riesgo hicieron algo parecido a esto, así como su propio meeting que organizó la Católica. Tratamos de encontrar al que lo organizó, pero no lo logramos, ¿ya? Pero algo que me contaron que en el fondo ellos se tomaron como proyecto era hacer como algún tipo de, ellos le llaman la matriz de riesgo, que es como un Excel en donde dicen cosas específicas y ellos estaban haciendo matrices de riesgo para laboratorio. Y yo le decía, pero ¿por qué no hacen una para una facility? Partan por algo diferente e innovador, ¿ya? Entonces, es como que dijeron, sí, son 2 personas, tampoco es mucho, ¿ya? Entonces, yo creo que una buena idea, quizás alguna otra unidad tiene una unidad de prevención quizás mucho más grande, pero que algo que salga una matriz de riesgo colectiva y que al final, si uno cumple la matriz, tenga lo autoadhesivo de cómo cumple la matriz de riesgo de facility acreditada, obviamente por lo que nos contaron antes, por la sociedad, cuando tengamos formalidad. Pero que en el fondo digamos estamos o no en norma y que quede bien visibilizado para poder presionar a nuestras unidades locales a que hagan cosas. Sí, Ramón, sí. Lo otro que yo creo que tenemos que tener en consideración, a diferencia de los laboratorios tradicionales, es que nosotros somos responsables de nuestro staff y de los usuarios invitados que están momentáneamente en el facility. Entonces, yo he empezado a implementar, por ejemplo, que cuando hago el entrenamiento señalo las salidas de emergencia o dónde están los extintores, que son cosas que antes no hacía Nico, eso es lo que yo quería hablar ahora, que es como el nivel de seguridad, de responsabilidad que tenemos con los usuarios. Porque uno le puede decir a la persona, mira, ¿sabes qué? No tienes que mirar la luz, la fluorescencia directamente. Pero yo los veo como están así, van corriendo la muestra. Y si él se quema los ojos, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad? Porque no está en ningún manual, o sea, se lo dije, pero él no firmó eso, ¿ya? Entonces es como complicado, también es un tema, podría ser que nos caiga algo a nosotros por culpa de no tener estipulado este tipo de niveles de seguridad. Ahora hay otra cosa interesante, que esto ha sido como hablando con otros facilities, más que nada que bioseguridad para nosotros también un poco, ¿ya? Los niveles de ruido es un problema importante. Yo he hablado con un facility la otra vez y me contaban que la gente se sentía un poco mal y que no sabían qué pasaba, y habían juntado varios microscopios en una sala y me comentó que se le ocurrió medir los decibeles de la sala. Y los decibeles estaban muy fuera de norma. O sea, en realidad un computador, una pila de equipos funcionando hace que podamos tener problemas y en realidad tiene hartos problemas. Estaba viendo papers que, bueno, la pérdida auditiva, lesiones gástricas, estrés, efectos cardiovasculares, tiene harto que puede provocar esto de estar constantemente en un nivel de ruido grande. También la falta de luz, que era lo que comentabas tú ayer, que también se puede tomar medidas al respecto, que son como para cuidarnos nosotros mismos, más que nada.
Lo que es más común de bioseguridad, yo creo que lo más extremo que le ha pasado a uno es este tipo de cosas, y a mí me pasó y también no supe cómo reaccionar. Llegó una persona y no traía el cubreobjeto, lo cortó y le pusieron como 3 puntos en el dedo. Entonces nosotros no teníamos, estábamos recién empezando la universidad, entonces no teníamos una cosa, un botiquín ni una cuestión. Entonces la tuvieron que llevar al hospital y fue caótico porque como que nos demandó la niña que era estudiante. Entonces fue complicado y yo lo único que me preocupé es limpiar la sangre del microscopio. Y... de aquí para afuera era el problema de la universidad. Adiós. Yo no sé si ustedes lo tienen, o por lo menos nosotros hemos tratado de implementarlo, pero yo voy a hablar de la época cuando yo era estudiante, que por ejemplo, yo soy bioquímico en la Cato de Valpo, y la Cato de Valpo no te dejaba salir sin un seguro. No te dejaba llegar a otra universidad sin un seguro de estudiante que en el fondo mi alma mater me cubría, pero no la universidad que me recibió. Ustedes no tienen un protocolo así que diga cuando lleguen alumnos de otras universidades decirle, oye, ¿y tu seguro? No. Eso es súper importante. Sí. Así como, sí. Mi jefa de carrera, porque yo como alumno de pregrado tenía que tener autorización para salir a otra universidad a hacer la tesis. Y en paralelo la otra universidad me decía, oye, ¿cómo venís, cachai? O sea, entonces, claro, porque ¿qué nos ha pasado ahora? Que no se lo hemos exigido a todos los alumnos, nos han llegado alumnos de otras universidades, porque nosotros allá arriba en la UANDE no tenemos carreras de ciencia, lo cual es un gran déficit. Si quieren enviarnos alumnos, bienvenidos. Y claro, llegan sin seguro, tienen accidente y es chuta, la universidad se tiene que hacer cargo porque ese alumno llegó sin seguro. Exacto, entonces podríamos implementar la política de recibir alumnos con seguro, o no te recibimos si no venís con tu seguro, o nosotros hacemos un seguro que cubre a los que lleguen de afuera, no sé. Ya, entonces. ¿Sí? ¿No se supone que eso, en particular de si tú vas a hacer una tesis perteneciendo a una universidad a otra universidad, está reglamentado única y exclusivamente porque como estudiante tienes seguro en todas las universidades? No, te cubre tu trayecto desde la universidad a la casa. Entonces, si estáis en el camino, está bien, pero si estáis en otro lado, tenéis que haber mencionado y haber estipulado que iba a tener ese permiso y que sigue siendo real. Hay que justificar porque estáis trabajando en otro lado. Lo mismo que los funcionarios cuando hacen como el cometido funcional. Chicos, eso lo podemos seguir hablando. La idea es, esto también va a pasar súper rápido, ya se me acabó el tiempo, pero la parte de bioética, también lo mismo. Nosotros pedimos, si llega alguien con un ratón abierto y quiere mirarlo en la lupa, nosotros le pedimos el protocolo de bioética a esa persona, o confiamos en que ya lo tiene aprobado y seguimos en base a eso. No sé si nosotros tenemos que pedir eso para leerlo, si es que se realizó éticamente el protocolo. Estos son casos que pasaron, son 2 casos diferentes de personas que han trabajado con colaboración con otros, con Facility, ellos no tienen el equipo. Y lo que pasó fue que, por ejemplo, en una universidad, fueron a la universidad a hacer el Facility y le pidieron el certificado de bioética de la universidad y además que le aprobara la universidad a la cual iba. O sea, tuvieron que aprobar dos veces el comité de bioética. Pero esta persona hizo el experimento en su universidad, por tanto llevaba las células, el cultivo primario solamente. Entonces también yo no sé si nosotros si a mí me llegan muestras con cultivo primario, yo no me voy a pedir ¿cómo se llama? El certificado de bioética, por ejemplo. No sé si ustedes lo hacen, porque igual salieron de un animal. Entonces ese es un tema... En ese contexto yo solo levanté la pregunta a Universidad de Chile, mira, si llega una universidad cualquiera y viene el protocolo de bioética, ¿le creemos a ese comité de bioética o no? Yo pensando que tenía que haber una homologación y la respuesta oficial fue como sí, le creemos a cualquier comité de bioética. O sea, como que hay validación cruzada o hay algún tipo de aceptación, aunque pueden haber comités de bioéticas que no estén completamente en norma. Eso. En cuanto a la bioética, no sé si aplica bioética como tal,
Pero un tema súper importante que es directamente con lo que trabajamos nosotros es la ética de la manipulación de las imágenes. Y que es un tema que en cualquier comité de ética está absolutamente olvidado, que uno hace recomendaciones pero no se puede asegurar de que el usuario efectivamente sacó sus fotos con los mismos parámetros y le dio diferencias, etcétera. Entonces también ir educando un poco que las imágenes son datos y que no es llegar y hacer un Photoshop, sino que son números. Finalmente cada píxel tiene un número y eso no se puede llegar y cambiar. Eso. Lo dejamos hasta acá porque, o sea, sí, bueno, como pregunta solamente esto. ¿Cuál es esto? Esta pregunta dejarla como para el cabildo también. Si quisieran reclamar a un proveedor, conversar cuál es el conducto, si ustedes saben cuál es el conducto regular que existe, y si es que conocen el equipo legal especializado en la institución. En mi caso me pasó que yo invité a un abogado que viniera a dar esta charla por cobro de garantía de fábrica y no existía. No teníamos un abogado especializado en eso, se recontrataba en la universidad, ¿ya? Entonces la idea es saber si es que todos tenemos un apoyo legal, a eso me refiero, para cobrar una garantía, por ejemplo. Y pensando que son tantos puntos específicos, va a ser re importante en la tarde salir de alguna manera con compromisos por centro, diciendo, saben que nosotros nos vamos a encargar de la bioética y vamos a trabajarlo durante el año, vamos a mandar documentos, nosotros vamos a hacer el aspecto legal, aunque no tengamos a nadie, pero vamos a intentarlo, vamos a preguntar y vamos a llegar con todo lo que podamos avanzar. Entonces así nos dividimos el trabajo y de alguna manera cuando volvamos a tener algo súper concreto en cada área. Les voy a dar un tip chiquillo, porque a mí me pasó algo con garantía. Fue algo que mencioné ayer, no sé si se acuerdan cuando estábamos atacando a los proveedores. Los que saben harto, aunque ustedes no lo crean, son los de área de contabilidad y finanzas, porque ellos tienen que ingresar a los seguros de la universidad todos los equipamientos. Entonces ellos se manejan con el tema de las garantías al revés y al derecho. Más que irse directo al abogado, vayan a los de contabilidad y finanzas. ¿Ya? Y ellos saben cómo conseguir el conducto porque al final ellos se van a arreglar con el proveedor. O sea, ellos tienen la capacidad de cortar un proveedor. Por mucho que tú quieras cotizar con un proveedor, contabilidad y finanzas que tiene que aprobar la compra al final del día de decir no y no. Entonces ellos saben de garantía. No va a haber... Siguiente tema. Gracias, Ramón. No va a creer que apareció. ¿Se acuerdan que igual esta idea de liderar estos temas, para que no se vuelva como un estrés, que fue algo que también nosotros nos dimos cuenta, no necesariamente implica hacer toda la investigación, implica decir, yo la voy a organizar de alguna manera, porque nosotros en el fondo, nosotros cuatro, de alguna manera hicimos que nos juntáramos, pero entendemos que hay personas mucho más expertas en cada área. Entonces si hay una persona que dice, miren, yo voy a hacer lo de bioética, no lo conozco tanto, y alguien quiere aportar, es como la idea es que esa persona lo coordine. En el fondo, y lo lidere de alguna manera, vaya y tome decisiones al respecto, y cuando hayan discrepancias, por ejemplo, en el documento, de alguna manera pueda ir editándolo y lleguemos con algo avanzado, porque es obvio que vamos a tener discrepancias y podemos condensarlo. Y si nos dividimos bien las tareas, vamos a tener protocolos de todo. O sea, que suena como hermoso. O sea. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Ya. perfecto. Yo voy a condensar un poco mi presentación, más que nada por temas de tiempo, para que en la tarde podamos trabajar y profundizar en estos temas de mejor manera. Pero me vuelvo a presentar y no quería irme del meeting sin presentar y agradecer a mi equipo de trabajo de la UMA. Está Alejandro Munizaga, Fernanda Gárate y Lizeth Garibaldi, que está acá. Que en realidad sin ellos mi trabajo es imposible, ¿cierto? Me cubren en tareas que a veces yo me comprometo y no puedo porque tengo una reunión o tengo que facturar. Entonces, y sin dudas cada uno es su propio experto en su tema y por lo tanto más que meritorio que yo los mencione, porque así como soy fanática de Star Wars y trabajo en mi tienda de rock,
también trabajo toda la semana como coordinador y estoy conviviendo con ellos constantemente. Ahora vamos a ver el tema de estrategia de la captación de nuevos clientes, que me parece súper interesante porque así como no tenemos habilidades blandas, tampoco estamos particularmente capacitados en marketing, ¿cierto? Y mal que mal, lo que nosotros hacemos es una suerte de mini negocio. Y como les comentaba en la presentación anterior, yo aprendí mucho de esto con mi negocio, aparte que es la tienda de ropa. Entonces, les voy a contar de algunas herramientas que encontré y también bibliografía que les puede servir para evaluar en base a otras experiencias en el extranjero de los facilities que han buscado captar nuevos clientes. Básicamente, se detectan dos tipos de estrategias, que son la pasiva o la activa, para captar clientes. Las pasivas es las que no tenemos que hacer nada. El boca a boca, ¿cierto? Oye, me contaron que aquí hay un microscopio. También pósters y anuncios que pueden estar por las facultades, ¿cierto? Eso uno lo hace una sola vez y después lo pone y se olvida. Y también están las herramientas web pasivas, que es la página web del facility y la página web de la institución. En la página web de la institución es como más difícil, ¿no? Llegar a estar aquí normalmente con un banner o algo así. Ahora, la página web propia del facility igual requiere un poco de estarla alimentando constantemente con información, renovando, qué sé yo. Pero no es algo que requiere una actividad tan demandante. En cuanto al tipo de estrategias activas, tenemos el correo electrónico, que básicamente es escribirle a los usuarios, ya sea a todos o a un grupo en particular. El sistema de newsletter, que es utilizar una plataforma para que se distribuya la información vía correo, y hacer talleres y seminarios, que es sin duda la más demandante en términos de tiempo y de cuánta exigencia vamos a tener que tener en cuanto a organización y preparación. En cuanto a... sí, quería invitar adelante a Gustavo Cerda y Cecilia Zúñiga. ¿Están? Gustavo, adelante, nuevamente. Y no sé si alguien se quiere ofrecer de voluntario para discutir esto brevemente. ¿Sí? Adelante, Cristian. Yo lo propongo. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, en cuanto a lo que se respondió en la encuesta, tenemos un importante 12% que no hace difusión de ningún tipo. O sea, probablemente la gente se entera de su unidad porque alguien le contó. A mí me pasó mucho estando en medicina, sobre todo antes, en la Católica, que era una unidad chiquitita, que la gente llegaba y era como, yo no sabía que existía esto. Quizás a ustedes también les ha pasado, sobre todo unidades chiquitas como la de Ramón. O yo no sabía que se podían ocupar estos equipos. La gente piensa que son de un laboratorio en particular, que son cerrados bajo 7 llaves y que nadie más los puede usar. Entonces, ese es uno de los mayores problemas por el cual gente no llega a la unidad. Después tenemos que gran parte de la difusión que se hace es de forma pasiva, ya sea por la recomendación oral o por el uso de la web de la facility o aparición en la web institucional. De las activas tenemos bien repartido entre lo que es correo electrónico, correo a través de plataformas newsletter, y un 7% se dedica a lo que es talleres. Respecto a esto de los talleres, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia, han hecho talleres como hosteados por su unidad, y ¿quiénes son los expertos que participan? ¿Son ustedes o son gente de los distribuidores, académicos? ¿Cómo es? Bueno, en nuestro caso hacemos un poco de todo, porque como es tan variado un poco el quehacer del centro, normalmente la confocalidad se vende sola, y eso ahí no hay mucho que potenciar, porque la demanda de los equipos está súper alta y es súper constante, entonces la confocalidad se vende sola. En los otros equipos se diseñan estrategias particulares. Los talleres, por ejemplo, en algún servicio de procesamiento de imágenes se hacen invitaciones a laboratorios particulares que tienen, en el fondo, temáticas de procesamiento que son comunes, y se les hace un taller de capacitación, que es capacitación finalmente, para potenciar el uso de nuestros propios servicios de procesamiento. También hemos
hecho, por ejemplo, al detectar que la demanda de algunos equipos particulares, como por ejemplo el microscopio de FTIR, bajó producto de que una empresa compró un equipo similar que era un gran cliente nuestro, desarrollamos en el fondo un documento donde se explicaban todas las potencialidades de ese equipo en particular y se le mandó a la gente de la sociedad de química, por ejemplo. Teníamos todos los correos y se hizo difusión en ese sentido y nos rindió frutos. Llegó bastante gente, al menos ya se hizo conocido el servicio y por ahí apuntan un poco las estrategias. También como seguimos siendo un proyecto, tenemos un ítem de difusión y en el ítem de difusión hay una cantidad importante de recursos y podemos pagar publicidad. Por ejemplo, colocar insertos en el Mercurio, colocar insertos en las últimas noticias que apuntan a ámbitos particulares. Entonces, y claramente el boca a boca y la cantidad de información y de imágenes bonitas y de póster que se presentan en los congresos, que es difusión pasiva en el fondo, también da la visibilidad del resto de los servicios o de las cosas que son más comunes en el fondo. Es súper a varios niveles la difusión que hacemos nosotros. Cristian. Bueno, hay una diferencia. La microscopía electrónica que nosotros hacemos es muy particular, es muy específica. Y nosotros tan solo a partir del año pasado formalizamos la estrategia, digamos, de marketing en un plan comercial, ¿ya? Que lo hicimos al segundo semestre. Particularmente consideramos que nos dio bastante buenos resultados. Bueno, se dieron también algunas cosas, pero básicamente en ese plan establecimos énfasis en enfocarnos en los usuarios internos, en primer lugar. Como tú decías, en la propia universidad pasan muchos investigadores que no conocen la unidad, por lo tanto, esa fue nuestra prioridad, ¿ya? Y lo particular de esa estrategia, digamos, estableció hacer jornadas de difusión. Levantamos, digamos, usuarios potenciales por institutos, de acuerdo a las facultades, y a partir de eso invitamos a los investigadores, donde les dimos una pequeña charla, digamos, una presentación de la unidad, los servicios que hemos prestado, los potenciales, y se le dio un recorrido, digamos, a las instalaciones, a los equipos, ¿ya? En paralelo, digamos, se fortaleció el tema de las redes sociales, se fortaleció la página web, ¿ya? Y por otro lado, y que es una cosa que todavía no nos da muchos resultados, digamos, al interior de la universidad, es que nosotros estamos vinculados estamos bajo, digamos, la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, y esa vicerrectoría tiene, digamos, las herramientas para hacer difusión, es decir, tiene un coordinador de comunicación, tiene un periodista a cargo, y por lo tanto, lo que nosotros, digamos, nos falta vincular un poco más es que nosotros entregamos material y son ellos los que editan, ¿ya? Y son ellos los que tienen el acceso a las páginas institucionales, ¿ya? En paralelo nosotros igual trabajamos con la nuestra, digamos, ¿ya? Pero, como te digo, parte también por un poco de medios disponibles, como también decías tú. Nosotros presupuestamos para el segundo semestre alrededor de $1 millón en este tema de difusión, lo que es actualización de página web, videos institucionales de la unidad, ¿ya? Y eso tiene que tener asignado un recurso, digamos, y también un tiempo definido. Eso, por lo tanto, una planificación. De la mano con los recursos que se utilizan para hacer difusión, quería consultarles si es que el trabajo lo hacen ustedes o tienen a disposición diseñadores gráficos o el Departamento de Comunicaciones de la facultad y o universidad, o es algo que tienen que hacer enteramente por su cuenta. Bueno, ahí contesté un poquito de ese tema, ¿sí? Y también indicar que efectivamente hay restricciones, digamos, de recursos. O sea, hoy día, en este presupuesto del año pasado pusimos un monto, ahora debiera ser superior el monto para el segundo semestre, pero en términos de manos disponibles, estoy solo yo que trabajo en la parte administrativa dentro de la unidad, ¿ya? Pero la estrategia de tener la colaboración o más el soporte, digamos, con los vicerrectorías en este caso, esa es más fuerte porque ellos son los especializados en esos temas, ¿no? Y bueno, y considerar de que también está bueno, yo como digo, trabajo en la parte administrativa, pero tengo también media jornada, ¿ya? Ese es un tema. Para toda la unidad.
Bueno, ese es el sesgo profesional que tengo. Sí, yo soy civil industrial y efectivamente uno en la planificación tiene que tener herramientas, digamos, para socializar lo que vas a desarrollar dentro del año, ¿ya? Entonces es fundamental de que en este caso ese plan comercial que hicimos fue de tan solo 3 meses, pero yo pienso que nos dio bastante buenos resultados y la ventaja es que lo hicimos de manera colaborativa porque yo en lo personal no soy el que pone el conocimiento experto para la parte de microscopía electrónica, yo pongo, digamos, la metodología justamente para sistematizar un plan, ¿ya? Y ese plan lo hicimos a partir de la experiencia con servicios que iban creciendo, porque los microscopios desde el año 2017 que yo trabajo ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Levantamos la base de datos de los servicios que habíamos dado, a quiénes se lo habíamos dado, qué habíamos entregado, y a partir de esa información pudimos priorizar, digamos, en dónde nos vamos a concentrar, dónde se va a dirigir los esfuerzos, digamos. Porque el tema es tan especializado de que es perder tiempo, digamos, salir por decir así, a vender, y más bien es una venta más bien muy dirigida, ¿ya? Entonces se priorizó, como te decía, el usuario interno, el investigador con esa base de datos, pasando a institutos, y después, digamos, hay un aporte de un investigador que dice, y después tenemos que fortalecer, digamos, un trabajo con un investigador que tenga una línea muy específica, digamos, y que sea un cliente potencial, ¿ya? Y a ese hay que ir a conversarle o hay que invitarlo, digamos, ¿ya? Y esas conversaciones así las hemos tenido cara a cara con uno a uno, ¿ya? Pero fundamental planificar y organizar. Dicen, hoy es que tengo una sonda en 360. Yo le digo, mira, tengo un láser 405, pero vemos, ven, o no sé, en este equipo tengo un cubo 380, puede que te sirva, veamos. Y eso no se cobra. Se invita, se hace una prueba, 1 hora y media, puede ser 2 horas, y eso no se cobra. ¿Nosotros tenemos algo similar en ese sentido? Nosotros tenemos algo similar en ese sentido porque ofrecemos eso que nosotros le llamamos horas de validación. Que no sabemos a priori si es que lo que el usuario necesita va a ser o va a poder ser resuelto con las tecnologías que tenemos. Entonces, en esa hora o esas 2 horas de validación que no se cobran, hacemos lo mejor que podemos claramente con la muestra que tiene el usuario, y si funciona, pedimos una de 2 cosas: o que se reserve para obtener el mismo resultado y que esos resultados sean pagados, o que, si funciona, se pague la hora de validación, para, en el fondo, asegurar que no se vaya a publicar ese resultado que no se pagó. Es como esa estrategia. Y respecto a esto de las estrategias de difusión, ¿tú tienes que hacer el trabajo o cuentas con un personal así de diseño gráfico, no sé, comunicaciones? No, es un poco también súper mixto, porque depende de hacia dónde se dirija la publicidad en el fondo. Si es a nivel de facultad, la facultad tiene un equipo periodístico de diseño, nosotros le mandamos la información que tiene que estar ya más o menos bajada a un lenguaje que es entendible, que esa es pega mía claramente, y ellos se encargan del diseño. En otras ocasiones, cuando porque la unidad esta de creación o de difusión de la facultad se creó relativamente hace poco. Antes de eso éramos nosotros los encargados de diseñar los afiches, de hacer toda la gestión, de la paleta de color y toda la cuestión, que es una pega en realidad también enorme para mí, que no sé hacerlo, así que me costaba. Daniel. Otra manera de difundir que no tiene nada que ver con nosotros y que realmente nos sorprende muchas veces es cuando salen las noticias bomba. Noticia en el diario, por ejemplo, nos pasó a nosotros que salió el estudio de un par de balines, qué sé yo, de que ocurrió en Valdivia, lo tomó un investigador del Austral, utilizó uno de nuestros equipos, hizo un EDS y determinó que el 79% de la estructura eran plomo, ¿ya? Entonces, esa manera también, por supuesto que nos beneficia, pero nadie la tiene contemplada y nos encontramos con esa noticia bomba. No, absolutamente nada. Nada, absolutamente espontáneo. ¿Cómo hubo la vinculación en ese sentido? Porque se obtuvo un resultado, ¿quién lo comunicó? Lo comunicó el investigador, ¿ya? Y la universidad a través del investigador. Y eso, bueno, salió en los periódicos, llegaron TVN, el Mega Noticias y salió en varios medios de comunicación nacional. Esa noticia fue primero un resultado del laboratorio de la Chile, si no me equivoco.
Lo corroboraron. Fue por iniciativa, efectivamente, del investigador al cual se le dieron las facilidades y además pagó el servicio. Sí, otro punto a discutir precisamente es cuál es el apoyo que reciben del contraparte académico a la hora de hacer difusión, porque nuestros clientes fundamentales son estudiantes académicos de otras universidades, ¿cierto? Entonces creo que ahí el académico juega un rol fundamental. Entonces discutir un poco, ¿el académico recomienda efectivamente el facility donde ustedes trabajan? ¿Promueve que se use el equipo? ¿O no, mira, yo en mi laboratorio tengo un EPI, ocupa ese nomás? O, por ejemplo, esto de si el aporte de la facility se incluye en los agradecimientos, que es algo que hemos conversado dentro de la mañana, si incluso está la oportunidad de que el staff participe como colaborador o que aparezca en las publicaciones. Yo tuve que firmar un anexo de contrato en el que dice explícitamente que yo no puedo participar en publicaciones. Y mi carrera como científico se ve truncada si yo en 10 años más me cambio de trabajo y me preguntan si tú eres científico, ¿por qué no tienes publicaciones? O si tú dices que hiciste análisis de imágenes, ¿cómo corroboras eso? Entonces yo ahora estamos empezando a negociar eso porque me ocurre a mí, le ocurre a la facility de citometría, etcétera, etcétera. Y eso, las bases, el fundamento de por qué yo firmé ese anexo de contrato es principalmente para que ellos asegurarse de que yo no le dedique gran parte de mi jornada solo a un investigador, que lo encuentro correcto, pero hay otras formas de supervisar eso. Quizás tienes solo 4 horas al día para dedicarle a análisis de imágenes y no más que eso. Hay otras estrategias que se pueden hacer. Y esto también de que si se nos informa sobre cuando se genera o no una publicación. A ese respecto, ¿cómo les va con los académicos? Ya. A ver, primero hay que hacer una distinción respecto de la labor que cumples tú. O sea, ¿Sí? por lo menos lo que dices. Es que tú tienes un cargo de coordinador técnico, ¿ya? Pero haces hartas labores administrativas. Sí. ¿Ya? Y el perfil tuyo, tú tienes estudios de magíster. Sí. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, yo pienso que el perfil del cargo, de la unidad, ¿cierto?, de la facility, hay que perfeccionarlo, digamos, en el sentido de cuáles son tus labores y cuál es el perfil, porque desde mi punto de vista tú estás sobrecalificada para ese cargo. Uh-huh. Ya, eso. Y lo segundo es diferenciar claramente cuál es el servicio que prestas. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros, el servicio en primer lugar que nosotros prestamos es de la expertise nuestra, está en los profesionales que manejan los microscopios, digamos, y el investigador que viene y que tiene una necesidad, ¿cierto?, de obtener una imagen, y él sabe qué quiere, él sabe dónde buscar, digamos, y son los profesionales que manejan los microscopios los que manejan el microscopio, básicamente. Entonces, y ese para mí es un servicio básico, o sea, el servicio 1. Y un servicio 2 ya es que tú tienes al lado una persona que tiene tus conocimientos y que puede orientar. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa que la variedad de servicios es tan amplia que tener a alguien que te dé ese soporte servicio 2 no es sostenible en términos económicos, o sea, y por lo tanto esa es la especialidad nuestra, ¿ya? El 1, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer yo creo, una diferenciación. Voy a pedir un aumento de sueldo entonces. Seguramente. Bueno, sin lugar a duda que los investigadores allá en la Universidad de Austral nos recomiendan claramente, en general me llama la atención cuando tú hablas de usuarios conflictivos. Nosotros en general no tenemos dificultades con los usuarios, ya son bastante buenas las relaciones y sí, sí que lo que pasa es que yo creo que efectivamente el salto que se pegó la Universidad Austral con esta unidad es bastante grande, el esfuerzo económico, el esfuerzo tecnológico, ¿ya? Y eso se nota cuando tú ves, digamos, las instalaciones, los microscopios, digamos, y el profesionalismo que le estamos poniendo, ¿ya? Claro. Efectivamente, y por lo tanto nosotros estamos en un proceso de capturar, digamos, que los investigadores que están haciendo servicio en otras partes, incluso en el extranjero, digamos, vengan a hacerlo con nosotros a partir de, como decías tú, con ensayos sin costo, digamos, por la particularidad del servicio, Sí. poderle demostrar de que aquí podemos sacar las imágenes que a ellos les sirven, ¿ya? Gustavo, tú,
¿Cómo es tu interacción con los académicos? ¿Ellos te sirven como otro medio de difusión? En términos generales sí, pero el centro también tiene una figura que son los asesores, y Ya. los asesores son académicos. Entonces, esos asesores, parte de sus funciones es claramente promover el uso de las instalaciones, Perfecto. que son de diversos ámbitos, del área de la microscopía, del área de la química, del área de la citometría. Entonces, la difusión académica es bastante positiva, porque como ellos lógicamente van, no sé, a revisiones de tesis y cosas, pero mira, sabes que eso lo podrías eventualmente hacer en el CMA. O mira, te recomiendo que te comuniques con tal persona porque el CMA. Entonces, sí hay una retroalimentación de parte de ellos y del resto de los usuarios académicos. Yo creo que es un poco inevitable, porque Ya. la calidad de los resultados que se generan vale la pena comentarlo al menos. Súper. ¿Jimena? Nosotros tenemos nuestro comité académico también, o sea, ellos también tienen esa función de difusión. Y además tienen, o sea, con sus colegas y sus pares, ¿cierto?, de traernos para, o sea, hablarles de la facility, hablar de las aplicaciones que tiene nuestro equipo. Y además tienen otra tarea que es la que comentaba Cristian, de buscar clientes específicos para aplicaciones específicas para que las desarrollemos en conjunto y creciendo con el académico y la facility en esa aplicación. Es que nuestro equipo tienen aplicaciones muy exclusivas, entonces no es llegar y echarla a andar así porque sí, ¿ya? Entonces tiene que haber un respaldo de alguien que lo necesite de verdad y que se comprometa con nosotros y vamos a ir creciendo juntos y así, en el fondo, cuando ese trabajo en conjunto sea exitoso, pucha, es una difusión tremenda, ¿ya? Y esta tarea la tienen nuestros académicos de nuestro comité y trabajamos en equipo así codo a codo. Eso es una forma de trabajar distinta que yo no conocía y que es súper buena. Porque en este caso nosotros, como le digo, es codo a codo. O sea, el técnico con el académico del comité académico, o sea, sabemos muy bien lo que estamos haciendo todos. ¿Ya? ¿Cómo motivan a los asesores o al comité académico? Chuta. ¿Quieren participar? Sabes que en este minuto en verdad es como un compromiso súper personal. A mí me no hay da como en este minuto todavía, tal vez Daniel lo puede Es que me da la responder porque impresión de que es como administrativamente... espontáneo con lo que hacen ustedes. Es como que es espontáneo de los académicos el recomendarlo. Sí. En otro caso, sí, también por el proyecto existe ítem presupuestario para pagarle al asesor, que tiene que destinar en el fondo cierta cantidad de horas a la semana, que es difícil de comprobar si las destina, pero en el fondo cumple con lo que tiene que hacer. Entonces tiene un beneficio económico por hacer eso. ¿Daniel? En nuestro caso, lo que hemos comentado, lo que hemos pedido, especialmente a la Vicerrectoría Académica y en este caso a la Vicerrectoría de Desarrollo e Investigación, es que se contemple lo que se llama las horas protegidas, un horario protegido. O sea, que dentro de tu contrato de 44 o de 22, que es el que yo tengo, que por lo menos se destine una cantidad de horas y que el resto de la comunidad universitaria y los académicos sepan que tú esas horas vas a estar en la UME, en el fondo, en la unidad, ¿ya? Pero no hay un pago de por medio, nada. O sea, de hecho, siquiera... Claro, es por interés. El comité también, sí. Claro. Nicolás. Sí, les quería comentar dos cositas. Porque en base a la pregunta ¿cuánto apoyo recibe su contraparte académico? Nosotros hace uno o 2 años atrás comenzamos a trabajar como centro, y llamamos a todos los académicos de todas las unidades, todos los que trabajan en el centro de investigación, y conversamos muchas cosas, también nos reunimos 2 días seguidos, y dentro de eso mismo los académicos reconocían de que no son buenos vendedores porque a nadie nos forman en esto. Sí, claro. ¿Ya? Entonces salió una iniciativa que los mismos académicos pedían como talleres de marketing, ¿ya? Entonces, por una parte, está cuando van a congreso y todo lo demás, está promocionar las cosas que se pueden hacer en el centro, ¿ya? Y por otra parte, otra arista que tiene el centro de investigación también es la parte innovativa. Está muy enfocado en el tema de spin-off y contratar, o sea, hacer convenios con empresas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, estos mismos investigadores que están haciendo una pata investigativa, o ciencia básica, están metidos con otra pata en empresa, van a la empresa y le dicen, oye, ¿sabéis qué? Nosotros podemos hacer eso que tú sabéis que te está funcionando, pero no sabes cómo, nosotros te lo podemos comprobar. Entonces ya tenemos un ejemplo puntual con una empresa salmonera de Puerto Montt
que ellos estaban haciendo, diseñaron una máquina, inventaron una máquina, les funcionaba súper bien, pero no sabían cómo. Y en paralelo, nosotros teníamos un investigador que estaba trabajando con ellos, con otro tema, en temas de biomateriales y alimentos, y le dijo, oye, pero nosotros lo podemos probar. Ya tenemos las herramientas, tenemos los ensayos, todo lo demás. Y ahí se generó otro convenio más, y eso ya nos empezó a generar mayor difusión en otras áreas. O sea, ya no estamos hablando interuniversidad, ya estamos hablando con niveles de empresa. Y la empresa tiene otro precio. Sí, por claro. lo tanto, entonces, pero le hacíamos un kit McDonald's, así como, era como, quería agrandar su resultado por 300 pesos más, y le analizamos esto, y como que se motivaban. ¿Ah? Sí, estoy autorizado. Entonces, claro. Súper. ¿Lorena? Una cosa que a mí, bueno, ahora muchas universidades tienen confocal o muchas facultades, pero al principio a mí me llegó mucha gente porque de los fotos que tomaron ahí ganaron para el póster, para el congreso, o se ganaron la foto y se ganaban el premio de la foto más linda. Y esas fotos yo las tengo puestas ahí. Y todavía la gente va y me dice, ay, yo me acuerdo de esta foto. Entonces eso yo creo que es una difusión súper bonita y que ojalá se mantenga, que los laboratorios se pongan con premios. ¿Lisset? Una cosa, bueno, no sé acá, no veo mucha televisión, pero una cosa que también ayuda en las empresas, lo que pasa es que es cuestión de ir generando también como la necesidad, es... les encanta lo de comprobado científicamente, así como que colocas una imagen comprobada científicamente. Por lo menos allá nos pasó con una empresa que hacía champú. Entonces ellos estaban, o sea, ellos habían demostrado que tenían un champú que era mejor que otro, y resulta que hicimos una imagen de barrido, simple, y eso es algo tonto de hacer, o sea, a nivel experimental. Y la cuestión era que esa foto estuvo años y años y años saliendo en propaganda de televisión. Por ejemplo, había una empresa de colchones que hacía recubrimientos plásticos. Entonces simplemente era cubrir el plástico y demostrar que el tamaño del poro que ellos generaban impedía el paso de ácaros, por ejemplo. Entonces, solo mostrar la foto era así como comprobado científicamente, el tamaño. Claro. Y eso a ellos les generaba como la necesidad y empezaban a llevar más del material. Entonces es como ir trabajando de la mano con ellos, de qué les podemos ofrecer, qué sería genial que ustedes mostraran, y eso va hablando solo, porque al final otras empresas se enteran de lo que hizo la primera y también quieren hacer lo mismo. Claro. Entonces, ¿dónde lo hiciste? Oye, lo hice allá. Oye, sí, yo te puedo prestar ese servicio, y eso también como que va solo. Súper. Sí, cortito. Estamos ya El tema justo en el tiempo. que habíamos pensado en el área de Ramón era esto de levantar las validaciones cruzadas, es decir, como cuando alguien pidiera como quiero comprobar científicamente algo y por ejemplo va a tu microscopio electrónico y tú demostráis que la fibra es tanto, que dentro de la red tuviera ahí un homólogo para que otro centro pudiera demostrar lo mismo, y si dos centros de la red efectivamente demuestran lo mismo, podemos decir lo acredita la sociedad de microscopía y algo así. Claro. Y eso porque el fondo que saquemos una foto a veces como que la mal utilizan, o sea, es como que no estamos demostrando eso, pero si dos centros ya están de acuerdo, estamos en norma. Sí. Y también nos motiva también a colaborar más, juntarnos, a encontrar los pares, a colaborar con los pares como para decirle, oye, cuando falle mi equipo, encuentra el otro, etcétera. Claro. Ya, para ir cerrando, les voy a mostrar una herramienta que utilizamos nosotros en la UMA, que es MailChimp. MailChimp es una plataforma de newsletter en la que pueden hacerse correos de esta estructura, por ejemplo. Yo trato de enviar cada 2 meses newsletter a nuestros usuarios. Si hay actividades, se promocionan las actividades. Si no, hablamos de las cosas que tenemos disponibles. Por ejemplo, una vez mandé un newsletter que se terminó de preparar la sala de preparación de muestra, entonces ahora hay una incubadora para recibir las células, tenemos estos adaptadores para poner los covers, entonces no tienen que tener implementos especiales, placas con fondo de vidrio, sino que pueden usar el cover. Todo ese tipo de cosas las promocionamos regularmente. La gracia de esto versus enviar un correo normal es que uno previene mucho el rebote o que se vaya a spam. ¿Sí? Porque la forma de enviar el correo es distinta. Y lo otro es que tiene una serie de estadísticas que son súper útiles a la hora de evaluar el impacto que uno tiene con las distintas cosas que va enviando. Por ejemplo, aquí si se fijan, nosotros tenemos 485 contactos, pero solo 480 se suscribieron. O sea, eso significa que 5
yo mandé y 5 dijeron ya, yo ya no ocupo microscopía, entonces me desuscribo de esta lista. Y también se le pueden agregar distintas etiquetas, por lo tanto, si yo tengo un curso que es solo para internos, elijo solo los de la Cato y se los mando solo a ellos, o si es para todos, selecciono todas las etiquetas. Luego acá tenemos, por ejemplo, las distintas campañas que yo hice, la del taller de junio, la de la sala de preparación de muestras, y acá da las estadísticas de qué porcentaje de gente que recibió el correo lo abrió, y cuántos de ellos hicieron clic en el correo, o sea, hicieron clic en algún link, por ejemplo, acá si se fijan tienen el link de inscripción, o acá abajo era el link a estas noticias. Entonces, y de hecho te muestra una foto del mismo arreglo gráfico que tú haces y te señala en qué zonas hicieron clic, efectivamente. Y acá si le ponen ver reporte, te va a decir el número de abiertos, el número de cliqueados, cuántos cliquearon e incluso cuáles fueron los correos que más abrieron. Por ejemplo, acá yo sé que la doctora Vázquez fue la que abrió 27 veces cierto correo, lo que me indica también el nivel de interés, si es que reenvió o no un correo. Entonces, no es solo enviar el correo, sino que las métricas que proporciona esta plataforma son súper útiles. En mi caso, yo me hago cargo de la preparación gráfica. Ahora recién estamos empezando a contar con una interacción con la unidad de comunicaciones de la facultad como para empezar a descansar en ello esas tareas. Es gratuita. Tiene opciones, por ejemplo, todo esto que está aquí es gratuito. Tiene opciones que son de pago, por ejemplo, programar que una vez al mes se mande algo, oye, recuerda que... Ese tipo de cosas son de pago, pero todo esto es gratuito. Y también les dejo lectura sugerida en la que se habla de cómo maximizar el retorno de los dineros, cómo promocionar la facility. Esta es una entrevista que es bastante buena, que salió en la revista Lab Manager, y otras estrategias que permitan evaluar nuestro rendimiento en las distintas áreas que tiene una facility. Porque con eso también nosotros podemos ayudar a la visibilidad de la unidad y del buen trabajo que se está haciendo en ella. Eso. No, tenemos el break para almorzar. Pero vamos a ampliar el... Ah, ya, lo van a correr. A las 2:30 volvemos entonces, chiquillos. Sí, y ahí perfecto. vamos a volver con La sesión Jorge. de la tarde, recuerden que es la sesión donde vamos a terminar así rápidamente las preguntas que teníamos en el Cabildo, la 2 y la 3. La 4 la vamos a discutir todas juntas.